La primera helada todavía no había llegado a los rincones más remotos del condado Carbono, pero el frío ya comenzaba a descender lentamente desde las montañas. A finales de octubre, los álamos se habían vuelto pálidos y quebradizos, y el aire conservaba esa quietud cortante que hacía que los perros gimieran en sus sueños y las aspas de los molinos chirrieran como seres moribundos. Mateo Ortega ya casi no notaba el frío, no porque se hubiera acostumbrado, sino porque ya no había lugar donde pudiera afectarlo. Con 44 años, vivía solo en lo que había sido un vagón de carga, luego un hospital de campaña durante la guerra, después un refugio fronterizo para exploradores cheyennes y, finalmente, su hogar, si es que un hombre como él aún podía considerar esa palabra. El vagón se encontraba torcido entre herramientas agrícolas oxidadas y un cobertizo a medio derrumbar, rodeado únicamente por tierra resquebrajada, colinas bajas y cuervos que volaban en arcos negros bajos, cruzando el cielo como letras en un idioma olvidado. Cada elemento formaba parte de un escenario donde la soledad y la historia se entrelazaban de manera inseparable, y donde Mateo parecía estar desconectado del movimiento del mundo exterior. La naturaleza implacable y las ruinas del pasado eran ahora el refugio de un hombre que había dejado atrás más de lo que cualquier otro podría imaginar. Nadie se aventuraba tan al norte, a menos que huyera de algo, o debiera dinero a alguien peor que la muerte. Mateo no escapaba y no debía nada a nadie. Cazaba en silencio por los valles, intercambiaba pieles y charqui con la viuda Lakota en el borde oriental del paso, y reparaba las cercas de púas de las granjas abandonadas cuando el viento las derribaba. No hablaba a menos que fuera imprescindible. No bebía, salvo que sus manos temblaran por el frío o por las pesadillas. Y aunque guardaba una pequeña pistola cargada y oculta bajo su catre, no la había usado en más de 5 años, desde que aquel hombre con chaleco rojo y diente plateado vino a cobrar una recompensa y se marchó con la rodilla destrozada y un rastro de sangre que se perdía en el barranco. La gente del pueblo más cercano, Hartley Ridge, donde apenas vivían 35 personas cuando el clima era favorable, llamaba a Mateo el vigilante. No porque cuidara de alguien, sino porque lo veía todo. Contaban leyendas sobre él, que una vez le cortó la garganta a un hombre con una espuela rota, que hablaba comanche con fluidez hasta que le cortaron parte de la lengua, que dormía con un ojo abierto y otro escondido en una caja bajo las tablas del suelo. A Mateo no le importaba. Cuanto más le temían, menos intentaban involucrarlo en sus asuntos insignificantes. Ya había estado involucrado antes. Había enterrado a una mujer en una colina hace 6 años, su nombre borrado de la piedra por un grabado barato y el clima cruel. También había perdido a una hija tan pequeña que cabía en la palma de su mano, envuelta en tela, ya fría. En él no quedaba duelo alguno, solo días, uno tras otro. Eso fue lo que lo trajo al pueblo aquel octubre: rutina, tabaco, sal, pedernal y grasa para ejes. Siempre llegaba cerca de la hora de cierre, cuando la cantina estaba llena de ruido y la tienda general casi vacía, cuando el predicador estaba demasiado bebido para mirar a alguien y el perro del herrero se había enroscado en el hollín. Mateo caminaba por el pueblo como una niebla, visible pero intocable. Pero aquella noche en particular, al cruzar la plaza, algo lo hizo detenerse a medio paso. No era un sonido ni una voz, solo una interrupción en el paisaje. Una jaula. No una jaula adecuada, sino una prisión improvisada hecha con la estructura de un chiquero y malla de gallinero,
colocada sobre un carro sin tabla, con las ruedas embarradas y hundidas casi 15 centímetros en el suelo. Dentro de la jaula había dos figuras. Una adolescente, no mayor de 16 años, descalza y con el rostro inexpresivo, y un bebé envuelto en una enagua rota que gimoteaba débilmente como un ternero sediento al borde de la muerte. La mujer que permanecía junto al carro era de ese tipo que en otro tiempo había sido hermosa como un cuchillo, afilada, peligrosa, creada para cortar. Sin embargo, ahora su cabello estaba grasiento, sus labios resecos y manchados de saliva, y sus manos apretaban una botella de bourbon corriente como si fuera su salvavidas. Gritaba a los presentes, en su mayoría vagabundos y peones que buscaban distracción. «Los dos son míos, lo juro por el Señor que todo lo ve. A ella la di a luz en la parte trasera de un carro de heno y a él en una zanja durante una tormenta. Mi vientre tuvo más valor que mi corazón. Ya no me sirven de nada. Comen, lloran, apestan. Quiero whisky, no bocas». Estallaron risas. Alguien lanzó una moneda. Otro gritó: «¿Aceptas plata o balas, Carmen?». El bebé comenzó a llorar con más fuerza, no por miedo, sino por hambre. Lamentos lentos y prolongados que ponían la piel de gallina. La niña no pronunció palabra, permaneció inmóvil, un brazo rodeando al niño y el otro descansando flojo sobre su rodilla. Sus ojos no reflejaban desesperación ni tampoco estaban vacíos. Estaban midiendo, como si ya hubiera contado todas las formas en que ese momento podría torcerse y solo esperara el resultado final. Mateo no se acercó. Todavía no. Observaba desde el otro lado de la plaza, con la mano apoyada sobre el saco de clavos que llevaba en el abrigo. No conocía a la muchacha ni al joven que estaba a su lado, pero algo le picaba en el centro del pecho, un viejo reflejo quizás, o una herida que nunca terminó de sanar. La multitud comenzó a dispersarse. La mujer volvió a gritar con la voz entrecortada: «Voy a llevar una jarra, solo una. ¿Por qué no? Incluyo hasta el nombre del Padre si eso hace que el trato sea más dulce». Nadie respondió. El espectáculo había terminado. La gente ya había conseguido su desagradable diversión y se marchaba. La joven, en cambio, permaneció firme. No suplicaba, no actuaba. Simplemente mantenía la mirada fija. Cuando Mateo se giró para irse, ella hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante, posó sus labios en la frente del bebé y luego le miró directamente a él. No parecía reconocerlo, sino que lo había elegido a él, como si en medio de todo el infierno que había visto a lo largo de su vida, ese fuera su último acto consciente. Hacer que alguien la viera y entendiera que no había gritado, ni rogado, ni se había arrodillado. Esa mirada siguió a Mateo hasta su carreta. Lo acompañó a lo largo de la noche mientras el fuego crepitaba y él limpiaba el rifle que no había usado desde 1982. También lo siguió cuando los cuervos no llegaron cerca de su choza a la mañana siguiente, y permaneció con él cuando abrió la puerta y se encontró con algo que no pudo comprender. Una canasta de bebé envuelta en un saco de tabaco, descansando sobre el suelo endurecido por la escarcha. El niño estaba adentro, con los ojos abiertos, respirando débilmente, con los brazos temblorosos. No había ninguna nota ni rastro de la niña, solo un pañuelo manchado de sangre atado al costado de la canasta. En el suelo, junto a la canasta, estaba su propio cuchillo, el que había desaparecido hacía meses. Estaba limpio, cuidadosamente colocado, y de alguna manera pareció estar esperando.
Cuando Mateo llevó al infán al interior, la escarcha había comenzado a ascender por las ventanas como si fueran dedos de otro mundo. Lo envolvió en una camisa de lana y lo puso cerca de la estufa, donde el calor se difundía lentamente desde el hierro. El bebé, delgado, con una marca roja que ondulaba como un signo de interrogación en su mejilla izquierda, apenas se movía. Su respiración era tan débil que Mateo verificó su pulso 2 veces para asegurarse de que existiera. Había visto morir a niños más callados que conejos, especialmente cuando dejaban de esperar que alguien respondiera a sus lamentos. Mateo no tenía leche, ni la mano de una mujer que lo calmara, ni cuna, ni palabras suaves, solo agua hervida, trozos de carne seca ablandados con saliva y silencio. Pero el niño aceptó lo que le dieron, lo tragó y luego durmió con una quietud que recordó a Mateo demasiadas mañanas de invierno en demasiados campos de batalla. Sin embargo, la niña había desaparecido. Por un instante, Mateo pensó que ella había dejado al niño, soltado la cesta como si fuera una piedra, y se hubiera marchado en la noche, prefiriendo pasar hambre antes que cargar con la obligación de otro desconocido. Pero entonces vio una línea de sangre sobre la barandilla del porche, delgada, intencional, como si alguien hubiera limpiado una hoja con cuidado. Salió al exterior. El aire era lo suficientemente frío para picar los pulmones. Las huellas no eran difíciles de seguir, sobre todo con esta nieve tan seca. Se dirigían hacia el norte rumbo a la vieja barranca, donde se habían avistado lobos 2 noches atrás. Se movió rápido, no por miedo sino con determinación, y aún así fue él quien la encontró primero. Ella estaba agachada detrás de un cedro caído, con las manos cubiertas de tierra y los ojos abiertos, pero sin perder la compostura. A su lado, boca abajo y gimiente, yacía un hombre, uno de los forasteros de Hartley Ridge. Tenía el hombro abierto, con sangre filtrándose en el suelo. Mateo no hizo preguntas. La chica no ofreció respuestas. Se levantó al verlo, despacio, todavía con una mano aferrada a un hacha oxidada y sin filo. Su vestido estaba desgarrado en el cuello. Un lateral de sus labios estaba partido. Lo miró como si ya estuviera medio fuera de este mundo, como si no esperara que alguien la siguiera, encontrara o le importara. Mateo no dijo nada. Pasó junto a ella y volteó al hombre sobre su espalda. El reconocimiento fue inmediato. El nombre del hombre era Maynard, un conocido tramposo en las cartas, ocasional ladrón de ganado y ese tipo de desgraciado que siempre sonreía de más a chicas que no le devolvían la sonrisa. Mateo chequeó su pulso. Todavía estaba vivo. Miró a la joven. Ya temblaba, no por miedo, sino porque la adrenalina se le acababa. Extendió la mano lentamente y le quitó el hacha. Ella la soltó. No preguntó si Maynard había intentado hacerle daño. No hacía falta. La respuesta estaba escrita en la forma de sus hombros y en la tensión de su boca. Mateo arrastró al hombre hacia el borde del barranco y lo dejó allí, medio enterrado en la nieve y todavía respirando. No por misericordia, sino como advertencia. Hartley Ridge lo encontraría, y entonces sabrían. De regreso, junto al carruaje, el niño seguía dormido, con los dedos cerrados formando pequeños puños. Mateo colocó una manta sobre la niña y le hizo un gesto hacia la olla de guiso. Ella no comió de inmediato. Simplemente se quedó sentada, mirando al fogón como si fuera un altar y estuviera esperando permiso para calentar su alma. Después de un rato, tomó una cuchara y empezó a comer. Bocados pequeños, medidos,
Cuando terminó, se levantó sin que nadie se lo indicara, fue por agua al barril y lavó el cuenco con sus propias manos. Luego regresó a su lugar y esperó. Mateo la observaba, preguntándose quién le habría enseñado ese comportamiento. Actuar como una sirvienta, invisible, servicial, callada. No se trataba de sumisión, sino de protección. Ella había aprendido a mostrarse inofensiva, porque las chicas que no representaban amenaza eran menos propensas a recibir castigos. Mateo ya lo había visto antes. Más tarde, mientras el viento aullaba contra las costillas de madera del carro y el fuego se convertía en brasas rojizas, ella sacó un pequeño paño de su abrigo, un cuadrado arrancado de la camisa de alguien más, y lo desenrolló. Dentro había 2 objetos, una cinta para el cabello y un botón plateado. Los sostenía como si fueran reliquias. Mateo no preguntó. Se sentó frente a ella, afilando una cuchilla. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco cruel. Simplemente existía. Finalmente, ella habló. No con voz temerosa, sino con un tono plano, como si leyera una lista que había repetido demasiadas veces. Se llama Jamie. Tiene 8 meses. No duerme cuando hay ruido. Bebe leche de cabra si está lo suficientemente tibia y si tarareas se calma más rápido. Mateo detuvo el afilado. Ella prosiguió. No está enfermo, pero no llora fuerte. Solo un poco, como si tuviera miedo de hacer ruido. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Ella solía sacudirlo cuando lloraba. Una vez lo dejó afuera toda la noche. Decía que si quería nacer, tenía que ganárselo. Mateo exhaló por la nariz. Las palabras no servirían en ese momento. En cambio, asintió una vez, dejó la cuchilla sobre la mesa y se puso de pie. Sacó una manta para montar de un baúl y se la entregó a ella. Cuando ella se sentó y la envolvió alrededor de sus hombros, él dijo en voz baja, ¿Tienes nombre? Ella lo miró fijamente, con una intensidad que hacía que muchos apartaran la vista. Luego susurró, Sara. Solo eso. No mencionó apellido ni explicó nada. Mateo no insistió, solo asintió y repitió, Sara. Fue como colocar la primera piedra de una base que ninguno había planeado construir. Al día siguiente, corrió el rumor en el pueblo de que Maynard había sido encontrado vivo, medio congelado y delirando. Contó una historia extraña sobre una niña. Un niño y un hombre con cicatrices que llevaba un cuervo en el hombro y nunca pestañeaba. La mayoría de las personas rodaron los ojos, pero algunos miraron con desconfianza. El sheriff hizo unas preguntas en voz baja, porque nadie quería problemas con el hombre del carruaje, mucho menos cuando los problemas mostraban sus garras. Sin embargo, las dificultades llegaron de todas formas. 3 noches después, Mateo regresó de la loma con carne de conejo y encontró la puerta del carro abierta, el fuego casi apagado. Dentro, Carmen estaba de pie con una escopeta apuntando al suelo, las manos temblando. Frente a ella, un hombre estaba atado a la pata de la mesa con una cuerda del equipo de Mateo. Su rostro estaba lleno de moretones. En el suelo, a su lado, yacía un cuchillo. Él vino a buscarme, dijo ella. Dijo que le debía, que Jamie no era suyo, que yo era solo la que sobrevivió. Su voz no subió. Bajó, como hielo hundiéndose en el deshielo de la primavera. Mateo no preguntó si era verdad. Eso no importaba. Lo que contaba era que ella no huyó, no gritó,
Protección, la vida de un niño con cuerda, acero y sus propias manos. Mateo desató al hombre, lo arrastró fuera y lo dejó tirado en la tierra con la nariz rota y una advertencia: no vuelvas al norte. Esa fue la última vez que alguien intentó llevarse a Jamie. Pero no fue la última vez que alguien trató de arrebatar la verdad. Más tarde, mientras el niño dormía y Carmen trenzaba una tira de tela para hacer una cuerda, Mateo le hizo una pregunta que no planeaba hacer. ¿Por qué él? Ella levantó la mirada, algo confundida. Jamie, ¿por qué conservarlo? Podrías haberlo dejado. Sus manos se detuvieron. Guardó silencio un rato. Luego, en voz baja, respondió: porque él no sabe cómo dejarme, y eso significa que yo no puedo dejarlo. Mateo, que había enterrado una hija que nunca llegó a conocer, comprendió en ese momento más de lo que pudo expresar. Esa fue la noche en que Mateo comenzó a construir la cuna. No usó pino ni madera comprada en tiendas. Empleó tablas de cedro que había guardado desde aquella casa que se quemó hace años, la que nunca mencionaba. Cada clavo que clavaba en la cuna era un acto de justicia personal. Cada muesca representaba una promesa. Y cuando terminó, puso a Jamie dentro y vio cómo las manos del niño se aferraban al borde como raíces que buscan tierra fértil. Sara sonrió. Por primera vez. No fue una sonrisa amplia ni radiante, pero sí genuina, y esa noche dejaron de ser extraños unidos por pura casualidad. Se convirtieron en algo distinto. No eran exactamente una familia, pero algo lo suficientemente cercano como para que doliera si se rompía. El invierno aún no había penetrado completamente en la tierra, pero sus dedos ya habían descubierto los huesos del terreno. Los días se acortaban cada vez más, afilados por el viento que traía consigo el aroma de piedra y cenizas viejas. Las noches llegaban temprano, sigilosas como un ladrón que regresa al lugar del delito. El aire dentro del carruaje se espesaba con el humo del carbón y el calor de dos cuerpos que no entendían del todo qué significaba compartir el mismo espacio. Mateo se movía como siempre, con cautela, en silencio, con la postura de quien cree que las paredes no deben tener oídos y que la compañía no debe prolongarse. Pero algo había cambiado en la forma en que abría la puerta un poco más despacio ahora, como si primero escuchara, o en cómo siempre mantenía el fuego bien avivado antes de ir a buscar agua en el arroyo medio congelado. Carmen, por su parte, guardaba distancia, pero el silencio entre ellos comenzó a tomar la textura de algo que ya no era vacío. Tenía peso, forma, hasta una especie de ritmo, como el viento que roza un lienzo finalmente tensado después de haber estado flojo por demasiado tiempo. Ella había empezado a hablar más, no mucho, ni frecuentemente, pero cuando lo hacía, sus palabras reflejaban la certeza de alguien que tuvo que aprender a sobrevivir por sí misma. Sabía cómo sacrificar un conejo, preparar cataplasmas con el musgo que crece bajo los abedules y trenzar cuerdas lo suficientemente fuertes para sujetar la muñeca de un hombre adulto. Mateo observaba su manera de moverse, no como una joven formada solo para las tareas del hogar, sino como alguien criada entre herramientas, fuego y sufrimiento. Sabía cómo volverse invisible en una habitación y al mismo tiempo percibir cada movimiento que allí ocurría. Siempre mantenía al niño cerca, atado a su cuerpo, o colocado en una hamaca que ella misma hacía con una vieja manta de montar, aunque a veces lo dejaba en la cuna que Mateo construyó y lo miraba largo rato, como si quisiera memorizarlo por si tenía que marcharse otra vez. Entonces llegó la nieve. No era la nieve suave que susurra promesas,
sino aquella densa y cruel que hacía desaparecer las cercas y convertía los caminos en venas blancas de muerte. Mateo había salido temprano para revisar las trampas y tardó más de lo habitual. Cuando regresó, empapado hasta la cintura y cojeando levemente por haberse resbalado en una roca, encontró a Sara en el techo del vagón, martillo en mano, tapando una gotera con alquitrán y tiras de cuero. El bebé estaba dentro, dormido, el fuego seguro. Ella estaba sola allí arriba, el cabello pegado a la frente, el rostro pálido por el frío, pero la mandíbula firme como piedra. No preguntó cómo había subido ni cómo sabía dónde estaba la fuga. Simplemente le entregó otro clavo y sostuvo la escalera firme mientras ella trabajaba. Esa noche algo se rompió en el silencio. Ella estaba junto a la estufa, desenvolviendo carne seca con las manos temblorosas por el frío, cuando dijo: «Una vez rompí la pierna a un hombre, no a Maynard, a otro. Quiso poseerme para siempre. Pensó que si pagaba lo suficiente, no pelearía, pero sí lo hice». Mateo no dijo nada, solo llenó 2 tazas de estaño con agua caliente. Ella no lo miró. Siguió hablando con voz áspera como grava arrastrada sobre madera. «Creen que si eres pequeño, te quedarás pequeño, pero hasta los conejos muerden cuando les quitan el refugio». Mateo le pasó una taza. Sus dedos rozaron. Ella no se apartó, ni él tampoco. Entonces llegó la noche que casi lo destruye todo. Jamie había comenzado a toser, una tos seca y húmeda que vibraba en sus pequeñas costillas y transformaba su sueño en sollozos apagados. Sara apenas lograba descansar. Permanecía sentada, erguida junto a la cuna, dándole pequeñas cucharadas de agua hervida con corteza de pino y sal. Mateo le traía hierbas del cerro, las mismas que recordaba que usaba su esposa tiempo atrás, antes de que sus pulmones fallaran. Sara nunca hacía preguntas, solo trituraba las plantas para hacer cataplasmas, las frotaba suavemente en el pecho del niño y le cantaba con una voz tan baja que parecía un susurro. Fue durante una de esas noches, cuando la nieve se acumulaba contra la puerta como un juicio silencioso, que ella extendió la mano y rozó la manga de Mateo al pasarle la tetera. No fue un agarre ni un apretón, solo la punta de sus dedos apoyándose en su antebrazo, como el reflejo de un pensamiento no pronunciado. Él la miró, y por primera vez ella no apartó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, mostraban algo inmenso y extraño. Agradecimiento teñido de advertencia, dolor envuelto en desafío. Dijo simplemente: «Está mejorando. Me diste tiempo». Mateo no respondió. No pudo. En cambio, dejó la tetera, se sentó a su lado en el suelo y por un largo instante escucharon juntos la respiración del bebé, como si ese sonido mereciera ser protegido. A la mañana siguiente, el viento había amainado y la nieve se había endurecido formando capas costrosas. Mateo salió a despejar el camino con la pala y a inspeccionar el cobertizo. Volvió para encontrar a Sara no dentro del vagón, sino agazapada en la nieve detrás de él, con el rifle cruzado sobre sus piernas. Cuando se acercó, ella señaló hacia los árboles. «Jinetes», dijo, «2 o tal vez 3, demasiado lejos para distinguir bien, pero lo bastante cerca para no ignorarlos». Mateo no se alarmó. Le quitó el rifle de las manos, revisó la recámara y lo dejó a un lado. «Adentro», ordenó, «tú y el niño». Ella dudó. «Puedo disparar». «Lo sé», replicó él, «pero si algo sale mal,
no serás tú a quien recuerden. Los jinetes no se acercaron. Se quedaron al borde del bosque durante media hora y luego se desaparecieron por donde habían venido. Mateo los observó hasta que se perdieron de vista y después pasó el resto del día revisando trampas con una mano siempre sobre su revólver. Aquella noche, mientras Sara cosía un desgarro en la manta de Jamie, dijo: «No solo nos vigilaban, estaban midiendo, decidiendo si somos una molestia que merece la pena». Mateo asintió con firmeza. Que sigan preguntándose. Pero ahora estaba claro que no estaban tan ocultos como esperaban. Eso implicaba que debían tomar decisiones. La carreta era demasiado pequeña, demasiado frágil para resistir un asedio. La cabaña en la que Mateo había vivido en otro tiempo se había quemado, pero su cimiento de piedra seguía firme en el valle. Mateo sugirió reconstruirla, no con la idea de quedarse para siempre, sino para tener refugio. Carmen estuvo de acuerdo y en los días siguientes comenzaron a cargar roca y madera a través de la nieve, dando forma a un espacio en medio de la naturaleza que quizá, con suerte, podría convertirse en un hogar. Era un trabajo agotador, duro, inclemente, pero Carmen no se quejaba. Transportaba el doble de su peso en piedra. Cortaba madera hasta que sus manos se llenaban de ampollas y cada noche acostaba a Jamie sobre una colcha doblada al lado del hogar sin terminar. Una tarde, mientras sacudía la nieve de su abrigo y se sentaba junto al fuego, dijo: «Antes pensaba que sobrevivir era mantenerse quieta, callada, hacerse pequeña. Ahora creo que podría ser construir algo que no puedan quitarnos». Mateo la miró en ese momento, no como un protector ni como alguien buscando redención, sino como quien ve venir una tormenta y decide enfrentarla de todas formas. Aquella noche, cuando el bebé ya dormía y el fuego se había convertido en brasas que susurraban, Mateo tomó un trozo de tiza y dibujó una línea en la viga de madera sobre la puerta. Cuando Carmen preguntó qué era, él respondió: «Este es el día 1, de algo que nos pertenece a nosotros, no solo lo que quedó atrás». En ese instante, ella se levantó y realizó algo que ninguno de los dos había esperado. Extendió la mano y añadió una segunda marca junto a la suya. Entonces dijo: «Contamos juntos». No era una muestra de confianza ni una declaración de amor, pero representaba el primer gesto compartido que no tenía relación con la huida. Para personas como ellos, eso significaba mucho más de lo que alguno se atrevería a expresar en voz alta. El invierno se intensificó con un silencio que parecía más un juicio que calma, posándose pesado sobre la tierra hasta que el viento mismo dudaba entre inspirar y expirar. La cabaña, semiconstruida, era una mancha oscura contra las montañas de nieve. Sus muros de piedra apenas a la altura de la cintura, y el techo solo un esqueleto de troncos de pino con una intención congelada. Sin embargo, cada día Mateo y Sara regresaban al lugar, cargando lo que podían y resistiendo un frío que penetraba botas y llegaba hasta los huesos. Jamie casi había dejado de toser. Su sueño seguía siendo agitado, mas comía mejor. Sus mejillas ahora mostraban un tenue rubor y comenzaba a alcanzar objetos. Sus pequeñas manos se cerraban con intención hacia la luz del fuego, los pliegues del abrigo de Sara, el borde de la manga de Mateo no emitía sonido alguno, ni arrullo ni llanto, solo respiración y movimiento como un espíritu que prueba su dominio sobre un cuerpo. Mateo comenzó a observarlo con más frecuencia, no tanto con preocupación sino con una extraña y no deseada ternura que ocultaba tras manos endurecidas y excusas murmuradas.
El niño no era suyo, no tenía derecho a su sangre ni a su legado. Pero a veces, cuando Jamie apoyaba su rostro en el pecho de Mateo, él permanecía inmóvil un instante demasiado largo, como si temiera moverse por miedo a que el niño desapareciera como el humo. Una tarde, el cielo cambió de esa manera peculiar que ocurre solo antes de las peores tormentas. Se volvió demasiado plano, el aire completamente inmóvil y el silencio tan absoluto que parecía que la tierra misma contenía la respiración. Mateo fue el primero en notarlo. Se detuvo en medio del corte, con el hacha levantada sobre un bloque de madera endurecida por el hielo, y entrecerró los ojos hacia el horizonte. No había movimiento, ni aves, ni viento, solo una presión en los oídos como si un peso descendiera. Dejó caer el hacha sin terminar de cortar. Dentro del carro, Carmen hervía telas y cortaba raíces secas en tiras para preparar té. Mateo entró, no dijo nada y comenzó a asegurar las contraventanas, metiendo trapos viejos en el marco de la puerta. Carmen no preguntó nada, simplemente bajó la estufa, envolvió a Jamie con más fuerza en la bandolera y se calzó las botas. Eso era lo que pasaba entre ellos ahora. No necesitaban advertencias ni palabras. Sabían lo que se venía, pero no imaginaron que llegaría tan pronto. En menos de una hora comenzó a caer nieve. No fueron copos suaves, sino granos duros y afilados que quemaban al contacto y silbaban al tocar el suelo. La temperatura descendió rápidamente. Los árboles comenzaron a crujir bajo el peso del hielo que no habían soportado en décadas. Y justo cuando la noche envolvía las montañas, llegó el viento. No un aullido, sino un grito potente y abrupto que rasgaba el paisaje como si arrastrara algo detrás de sí. El fuego en la estufa vengueó. La carreta se quejaba. Jamie sollozaba agarrado al pecho de Sara. Mateo maldijo en voz baja, se puso el abrigo y salió, llevando la linterna que pendía de su lado. El techo del cobertizo temblaba. Avanzó hasta la mitad del camino cuando las ráfagas le arrebataron la linterna y la rompieron contra la pared congelada. En la oscuridad llegó al cobertizo y empezó a atar todo lo que pudo. Cuerdas, pieles, el tendedero. Entonces escuchó un crujido profundo. No era trueno ni rama, sino la tierra temblando. Mateo volteó y vio lo que sucedía. El tubo de la estufa, arrancado por el viento, había caído sobre la carreta. Saltaron chispas y el fuego se extendió rápido, encendiendo las tablas secas y la brea en segundos. Corrió con todas sus fuerzas. Sara ya estaba afuera, con Jamie abrazado a su pecho, el cabello desordenado alrededor del rostro y los ojos llenos de reflejos de fuego. Mateo la sujetó del codo y la alejó justo cuando el calor estallaba. La carreta gimió y luego se dobló. No explotó. Simplemente se desplomó como un recuerdo que cede bajo el peso. Todo lo que había dentro, ropa de cama, provisiones, herramientas, la cuna, desapareció. No dijeron nada. No había palabras para eso. A la luz ardiente, con la nieve convirtiéndose en tormenta y el viento chillando como una maldición, Mateo señaló hacia la cabaña. Sin techo, pero con muros de piedra. Refugio contra el viento, aunque no contra el frío. Se movieron rápido, con Jamie envuelto entre ellos, su pequeño cuerpo callado pero cálido. Alcanzaron la cabaña justo cuando el viento derribaba la última tabla del marco del viejo carro. Dentro del cascarón de la cabaña, Mateo encendió un fuego pequeño con la leña seca que había enterrado bajo las piedras del suelo. El humo se mantuvo bajo, pero la llama ardía. Carmen se acurrucó en la esquina, con Jamie apretado contra su pecho,
y por primera vez desde la noche en que se conocieron, ella parecía asustada, no enojada ni a la defensiva, simplemente humana. Mateo se sentó junto a ella, se quitó el abrigo y los cubrió a ambos. Por un momento permanecieron en silencio, mientras el viento intentaba filtrarse entre las piedras y la nieve silbaba contra lo que quedaba del marco encima. Entonces habló con voz apenas audible. Siempre pensé que cuando se quemara me sentiría libre. Él giró la cabeza. ¿El carro? Ella negó con la cabeza. El pasado. Mateo cerró los ojos. Sus manos aún olían a humo. Sus huesos dolían de la manera vieja que tenían desde la guerra. Esa sensación que dice que has sobrevivido, pero dejaste partes tuyas atrapadas en la nieve. Extendió la mano, dudó, y finalmente descansó la palma sobre la espalda de Jamie. El niño se movió. Carmen no se inmutó. Dijo, «Lo nombré como un fantasma». Mateo no preguntó cuál. Ella no respondió. Afuera, el viento murió justo antes del amanecer. Adentro, el fuego resistió, apenas, y en ese espacio entre la destrucción y el amanecer, algo cambió otra vez. No de manera ruidosa ni con anuncios al mundo, sino silenciosamente, como las raíces que se mueven bajo la tierra congelada, con paciencia, firmeza y certeza. Habían perdido todo lo que poseían, pero no se habían perdido el uno al otro. Todavía no. Los días después del incendio se entremezclaron en un ritmo que parecía menos una recuperación y más una lucha por sobrevivir según nuevas reglas. La cabaña, a medio construir, era su único refugio, sin techo pero sostenida por el viento, con pieles colgadas en las vigas y lonas extendidas para evitar la entrada de la nieve. Mateo reforzaba las paredes, clavando clavos en la madera congelada con los dedos adormecidos por el frío, mientras Carmen derretía nieve para obtener agua y enseñaba a Jamie a beber de una taza de lata a la que había añadido un asa. Sus provisiones se habían agotado. No quedaba harina ni sal, solo lo que Mateo podía atrapar y lo que Carmen preparaba con corteza y raíces. El hambre no era algo nuevo para ellos. Sin embargo, ahora se sentía más cruel e impaciente. Aquella clase de hambre que hace que el sueño sea ligero y los ánimos se tornen breves. Aún así, hubo instantes de calma y ternura. Mateo comenzó a gatear, lento y torpe sobre las pieles, con sus manos extendiéndose hacia el calor del fuego o el borde de la bota de Ortega. En una ocasión, Mateo fue sorprendido masticando una vaina de bala usada y no recibió ningún regaño. Solo le reemplazaron ese objeto por un trozo de carne seca y murmuraron, «Es mejor que aprendas desde temprano a qué sabe el peligro». Carmen soltó una risa inesperada, baja y áspera por el tiempo sin usarla. En ese instante, Ortega se dio cuenta de que no había escuchado una risa sincera en más de un año. No desde aquella noche en que el río se congeló por completo y se llevó bajo el hielo a sus últimos mulos. Sin embargo, el mundo que estaba fuera de aquel frágil refugio no los había olvidado, y se había empezado a inquietar. Todo comenzó con susurros en Hartley Ridge, tenues al principio, esos que se aferran a las esquinas de las tabernas y viajan en la parte trasera de los carros de provisiones. Maynard, medio recuperado y con el doble de rabia, había vuelto a contar historias sobre la muchacha con la espada y el bebé que afirmaba no ser suyo, sobre el hombre de ojos vacíos y silencio oscuro como un cuervo que lo dejó desangrarse en la nieve. La gente escuchaba al principio y después se burlaba. Luego volvían a prestar atención, porque los relatos,
cuando son repetidos, se convierten en sospechas, y la sospecha siempre busca a quien culpar. Cuando la primera descongelación de la primavera convirtió los senderos en ríos de lodo, los rumores ya tenían fuerza. La esposa del predicador afirmó haber visto a Sara en el pueblo años antes, ya mostrando señales, aunque ningún padre jamás se había presentado. El dependiente de la tienda general murmuró que una vez vio a Mateo sostener a un bebé como si pesara una piedra, no como debería un hombre sostener a un niño. Las ancianas cerca de la pensión recordaban cómo a Sara la echaron de la casa de su madre, borrando su nombre del libro familiar. Nadie preguntó por qué ni cuestionó lo que costaba a una chica ser borrada de esa forma. Solo recordaban las ausencias y las llenaban con miedo. Después apareció el mismo predicador. Con un solo ojo, barba blanca y voz llena de versículos y acidez, subió la montaña en una mula prestada, Biblia en una mano y una petición en la otra. Encontró a Mateo cortando leña y no perdió tiempo en charlas. «Has acogido a una prostituta y a un bastardo, señor Ortega», dijo sin rodeos, «y es una mancha que este condado no puede permitirse». Mateo no dejó de cortar ni lo miró. El predicador continuó. «La gente está inquieta. Dicen que el niño está maldito, que no llora, que ella no duerme, que lobos se juntan cerca de tu cabaña al anochecer». Hizo una pausa y ajustó las riendas. «Quieren que los saques, que los envíes quizás a la misión o de regreso de donde vinieron. Tú puedes quedarte, claro. Nadie busca problemas, solo la paz». Mateo alzó el hacha, partió un tronco con precisión y después dijo: «¿Alguna vez has leído el pasaje donde Cristo dijo: «Dejad que los niños vengan a mí»?» El predicador mostró desprecio. «No cuando nacen en pecado». Mateo levantó la vista, lento y firme. «Entonces deberías leerlo de nuevo, todo el pasaje, no solo las partes que justifican tu cobardía». El predicador se retiró, pero no de manera silenciosa. Al terminar la semana, llegó una pequeña delegación, 3 hombres, 2 mujeres, todos vestidos con ropa de domingo y con expresiones severas que siempre ocultaban un miedo lleno de falsa moralidad. Carmen fue la primera en verlos. Estaba bañando a Jamie en una palangana de madera afuera, canturreando suavemente, cuando notó un movimiento entre los árboles. No gritó, no huyó, solo envolvió al bebé, se lo entregó a Mateo y tomó el rifle apoyado en el tocón. No desenfundaron armas al principio. Intentaron ser educados. Hablaron del bien de la comunidad, inquietud entre las familias respetables y preocupaciones sobre comportamientos fuera de lo habitual. Preguntaron amablemente, una vez, si Carmen consideraría marcharse. Dijeron que ella asustaba al ganado, que los perros no dejaban de ladrar al verla pasar, que el aire a su alrededor estaba distinto. Carmen no respondió, solo permaneció inmóvil con el rifle apuntando al suelo. Mateo esperó que terminaran y entonces hizo una sola pregunta. ¿Quién de ustedes planea quitarle el niño de sus brazos? Nadie respondió. Avanzó con determinación, sosteniendo a Jaime en un brazo y con la otra mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. Ella lo sostuvo durante el invierno. Lo alimentó cuando su cuerpo ya no daba más. Lo cuidó cuando el fuego se llevó todo lo que tenían. ¿De verdad crees que alguna petición sin Dios te da derecho a arrebatárselo? Su voz era baja, pero sonó como un trueno. Si lo quieres, ven y tómalo. Pero
te aseguro que no habrá perdón, solo tumba. Se marcharon, no todos por voluntad propia, y por un tiempo la montaña recobró su silencio. Pero el silencio nunca es paz, es solo el respiro antes del grito. Una noche, mientras el trueno retumbaba a lo lejos y el viento traía olor a ceniza mojada, Jaime comenzó a llorar no un sollozo ni un llanto de hambre, sino un grito desgarrado que estremeció su pequeño cuerpo y enrojeció su rostro. No cesaba. Carmen lo meció, le cantó, intentó darle leche tibia, paños fríos, susurros de oraciones que no pronunciaba desde niña. Nada funcionó. Mateo avivó más la hoguera, revisó si tenía fiebre, heridas o huesos rotos. Jaime lloraba y lloraba, hasta que de pronto se detuvo. Demasiado de repente. Su cuerpo se volvió flácido. No estaba muerto, pero parecía distante, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Mateo lo sostuvo con el corazón latiendo en la garganta, sin saber bien qué estaba presenciando. Carmen lo tomó de nuevo, lo acostó, apoyó su oído en el pecho y susurró: «Está en estado de shock». Entonces, como si una fuerza invisible la moviera, se levantó, caminó hacia la parte trasera de la cabaña y empezó a sacar piedras del suelo. Mateo no comprendió hasta que ella descubrió el paquete: un trozo de tela vieja envuelto en papel encerado y atado con cuerda. Dentro había una fotografía, un hombre, con mandíbula fuerte, vestido con uniforme y unos ojos que se parecían demasiado a los de Jamie. Y un nombre, escrito con tinta temblorosa al dorso: Ben Tillman. 5 de julio de 1885. Sara se la entregó a Mateo y dijo: «Ese era su padre. Murió en un derrumbe, en una mina en Missouri. Enterraron su nombre. Dijeron que no era apto. Mi familia dijo que lo inventaba. Dijeron que había seducido a un fantasma». Se arrodilló junto a Jamie. «No está maldito. Está llorando a alguien que nunca conoció, como yo». Mateo no respondió. Simplemente se sentó a su lado y, sin decir nada, puso su mano sobre el pecho de Jamie y esperó. Aquella noche, el niño se movió. Su mano se cerró alrededor del pulgar de Mateo. Y Sara, con los ojos secos, aunque enrojecidos, susurró: «No puedes arreglar lo que la gente teme, pero puedes sobrevivir a ello». Y por primera vez, Mateo creyó que ella tenía razón. La primavera llegó con su habitual furia, inundando los cauces secos, fracturando las rocas por el deshielo, quebrando ramas como si fueran huesos frágiles. El valle latía con un renacer intenso, pero en las colinas la tierra seguía dura y la escarcha persistía como un remordimiento. Mateo había construido un techo decente para la cabaña, inclinado y cubierto con brea, usando vigas recuperadas del viejo molino, y Carmen había sembrado una fila de papas tempranas en una zanja detrás del granero. Jamie, ahora caminando con la firmeza de un potrillo, deambulaba en círculos alrededor de la hoguera, a veces arrastrando un palo, a veces sosteniendo una taza de hojalata como si fuera un tesoro. Estaban edificando algo que parecía vida, aunque aún llevaba el olor a cenizas. Pero ambos sabían que la paz era algo prestado. Una mañana llegó con cascos sobre piedra mojada, agudos, demasiados para simples viajeros, demasiado decididos para comerciantes. Mateo estaba en el porche, con el rifle ya colgado en el pecho, mientras Carmen entraba a Jamie sin decir palabra. 4 hombres aparecieron en el claro, todos con abrigos color arena,
espuelas resonando, pistolas colgando de la cadera. No llevaban insignias, pero imponían autoridad, quizá autoimpuesta, pero igual de pesada. El jinete al frente, fornido con una cicatriz en la sien y una estrella prendida en el chaleco, desmontó lentamente y se acercó. —¿Eres Mateo Ortega? —preguntó con una voz áspera, como grava empapada en whisky. Mateo asintió una vez. El hombre señaló hacia atrás. —Estos chicos están aquí por orden de la justicia territorial. La chica que está en tu cabaña ha sido acusada. Robo, sedición, deserción, ayuda a fugitivos. Incluso se habla de brujería. Sonrió sin un ápice de diversión. Tiene un currículum impresionante para ser una niña tan pequeña. Mateo no dijo nada. El hombre inclinó la cabeza. Nos la llevaremos. Puedes hacerlo fácil, o puedes hacerlo instructivo. Entonces Sara salió con Jamie en brazos. Sus ojos no parpadearon. No suplicó. Se acercó a Mateo y dijo simplemente, «No». No fue un grito ni un llanto, sino una afirmación firme. El silencio se prolongó. El hombre dio un paso al frente, pero Mateo reaccionó más rápido. El culatazo del rifle golpeó la mandíbula del hombre con un sonido como una rama quebrándose y se desató el caos. Los otros jinetes sacaron sus armas. Mateo disparó una vez, alcanzando a uno en la pierna. Luego rodó detrás de un montón de barriles. Sara colocó a Jamie en el suelo. Lo ocultó detrás del pozo y tomó el rifle que había escondido bajo el porche. El aire se llenó de humo y gritos. Jamie lloró con su voz pequeña y aguda como una bengala. Uno de los hombres intentó llegar a la cabaña por el lateral, pero Sara le disparó en el hombro, derribándolo. Otra bala rozó el costado de Mateo. Tropezó, pero siguió disparando. Entonces comenzó el incendio. Una linterna, pateada en medio del caos, quedó atrapada en el borde del granero. Las llamas estallaron con furia como si hubieran estado esperando ese momento. Los caballos relinchaban desesperados y el claro se llenó de humo. Sara corrió hacia el pozo, tomó a Jamie en brazos, se giró y vio a Mateo de rodillas, sangre manando de su muslo, mientras el jinete principal estaba sobre él con un revólver apuntando a sus ojos. Ella no pensó ni apuntó. Simplemente gritó y apretó el gatillo. La bala alcanzó al hombre en el cuello, quien cayó sin emitir sonido, la sangre salpicando la piedra. Mateo se desplomó hacia atrás, jadeando con dificultad. Los demás hombres huyeron arrastrando a los heridos, dejando atrás el fuego y a los muertos. Sara tiró la pistola y corrió hacia él. Él estaba consciente apenas, con los dientes apretados y la mano sobre el muslo donde la sangre brotaba rápido y caliente. Ella le quitó el cinturón, lo ató por encima de la herida y presionó un paño en el agujero. No dijo nada, solo la miró con la misma calma que tenía cuando le enseñaba a interpretar el viento. Ella susurró, «Quédate conmigo». Él parpadeó una vez. Ella repitió, «No te vayas». Jamie se subió a su regazo y lo abrazó torpemente por las costillas. El hombre emitió un sonido que fue un suspiro, una risa, o algo entre ambos. Sara los miró y entendió que nadie más venía. Ni médicos, ni autoridades, ni salvadores. Solo ellos. Entonces lo arrastró dentro, encendió el fuego, hirvió agua y hizo lo que debía hacer. Ella cosió la herida con un hilo hecho de su propio cabello, arrancado de un peine,
y sostuvo la mano de Mateo cuando los temblores eran intensos. Ortega no dijo nada, no gritó, pero una vez, cuando la fiebre subió con fuerza, susurró algo, solo una palabra: «Quédate». Ella permaneció. Durante 3 noches seguidas no dormía. Alimentaba a Jaime con una mano y con la otra refrescaba la frente de Mateo. Al 4.º día la fiebre cedió. Cuando Mateo abrió los ojos y la vio acurrucada a su lado, abrazando a Jaime como un escudo, extendió su mano débil y temblorosa para apoyarla en la espalda del niño. No hubo promesas. No hubo juramentos, solo contacto, solo presencia. Y eso, para ellos, fue todo. Cuando volvió a caer la nieve, esta vez más suave y sin agresividad, la cabaña seguía en pie. El granero había desaparecido, su estructura ennegrecida cubierta por nuevas capas de ceniza, pero la casa persistía. Las paredes habían sido reparadas, el techo cubierto con madera áspera y las ventanas con cristales rescatados de una iglesia clausurada, que Mateo había ayudado a restaurar hace mucho tiempo, cuando aún creía que el trabajo duro podía purificar el alma. Ahora el lugar era algo diferente, no una fortaleza ni un santuario. Simplemente un refugio donde se guardaba el calor durante la noche y un silencio que no inculpaba a nadie. Mateo se movía con más lentitud que antes. Su pierna le recordaba constantemente el daño sufrido, más rígida cuando el viento soplaba frío, pero seguía avanzando. Cuidaba el fuego con una dedicación que antes reservaba solo para las armas. Talló una nueva cuna con pino que él mismo había secado, esta vez más tersa y formada con paciencia, no con prisa. Ortega comenzó a balbucear palabras sueltas, combinaciones extrañas de sonidos con intención, algunas influenciadas por el tono suave de Carmen y otras cortadas, como la manera en que Mateo daba órdenes, ya fuera a una estufa o a una mula. El niño corría en círculos desiguales, se caía con frecuencia, pero siempre reía al levantarse mostrando que su fuerza era una forma de desafío. Sara también había cambiado. Ya no miraba por encima del hombro cuando cortaba leña. Iba al pueblo una vez al mes, con la cabeza erguida, la mandíbula firme, sosteniendo a Jamie en la cadera, y desafiaba a cualquiera que intentara hablar mal de ella. Nadie lo hacía. Ya no. El predicador había desaparecido. Algunos decían que se había marchado del condado por completo. Los demás guardaron silencio. No hubo arrestos ni juicios. Demasiada sangre había empapado esa montaña para que la ley pudiera imponerse. En lugar de eso, los susurros se apagaron. El miedo cambió de lugar. Y lo que quedó, como el humo después del fuego, fue un extraño respeto. No cariño, no confianza, sino algo más profundo. Esa clase de peso que una comunidad otorga a lo que no comprende, pero sabe que es mejor no cuestionar. Ese invierno, Mateo comenzó a enseñar a Sara a leer bien, no solo nombres y señales, sino oraciones completas, párrafos densos, antiguas cuentas registradas y libros gastados por el tiempo que milagrosamente habían resistido tanto el clima como la guerra. Al principio leía despacio, apenas moviendo los labios, con el dedo siguiendo cada palabra como un camino en un territorio desconocido. Pero era rápida para aprender, y pronto dejó de pedir ayuda. En cambio, leía en voz baja a Jamie por las noches, con un tono firme y constante, convirtiendo en historias las páginas escritas para vidas muy distintas a las suyas y, sin embargo, de algún modo, verdaderas. Una noche,
Mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas y el fuego chisporroteaba débil en la chimenea, Sara leía un libro infantil sobre un bote cruzando un río y un hombre que entregaba su abrigo a un niño. Al terminar, vio a Mateo dormido, no desplomado ni desmayado, sino descansando con los brazos cruzados y una bota aún medio atada, como si pensara levantarse pronto, pero se le olvidó. Ortega estaba acurrucado a sus pies. No despertó a ninguno. Simplemente dejó el libro y los observó respirar. No era una vida llena de felicidad, pero sí una vida elegida, y eso para ellos tenía un valor infinito. Tiempo después, a principios de la primavera, Mateo colocó una piedra al borde del campo. No tenía nombre ni fecha, solo un grabado, un cuervo volando, con las alas extendidas, tallado profundamente en el granito. Cuando Sara preguntó el motivo, él respondió: «Porque no todo necesita ser dicho para ser recordado». Ella comprendió. Pasaron los años, pero la montaña nunca los olvidó. Los viajeros hablaban de un hombre con cojera y una chica que disparaba mejor que muchos hombres, de un niño que antes no lloraba pero ahora cantaba para las cabras y nombraba al viento. Algunos decían que aquella cabaña fue una fortaleza, otros una prisión, pero quienes permanecían tiempo suficiente, quienes veían el jardín plantado por Sara y el porche que Mateo arreglaba cada primavera, contaban otra historia. Decían que era un comienzo, y eso bastaba.